El verdadero origen de la Navidad. ¿Dónde se originó la Navidad? ¿De la Biblia o del paganismo? ¿Cuál es el origen real de Santa Claus, el muérdago, los árboles de Navidad, las guirnaldas de flores y la costumbre de intercambiar regalos? Muchos están preocupados acerca de poner a Cristo de vuelta en la Navidad. ¿Estuvo Él allí alguna vez? He aquí las asombrosas respuestas. Cada año, después del Día de Acción de Gracias, la mayoría de los pensamientos de las personas se tornan hacia la Navidad. Este es el tiempo que los cristianos profesos están supuestos a enfocarse en Jesucristo. Después de todo, es la temporada de su natividad. Rodolfo el reno de la nariz roja, las guirnaldas de flores, los árboles decorados, el muérdago, los saludos de temporada, la música de temporada, las castañas asándose en un fuego abierto y Santa Claus están todos asociados con esta festividad. Todos estos traen sentimientos cálidos a aquellos que la celebran. Yo crecí en una familia que celebraba la Navidad y era un gran evento en nuestro hogar cada año. No dejábamos fuera ninguno de los arreglos apropiados usuales para esta ocasión. El 24 de diciembre la emoción crecía con cada minuto que pasaba. Mis padres incluso preparaban café negro para Santa, justo antes de enviarnos a la cama. Siempre me pregunté cómo sabían que a Santa le gustaba el café negro tal como a ellos les gustaba el suyo. Después de ir a la cama en la víspera de Navidad, no podía dormir ni esperar a levantarme a la mañana siguiente para ver todo lo que Santa me había traído. Navidad es considerada por muchos como un tiempo maravilloso, que enfoca a los participantes en dar, en la unidad familiar, en la música y las decoraciones hermosas, en festejar y cantar villancicos navideños por todo el vecindario, tal como lo hacía mi familia cada año. Todo esto se centra, supuestamente, en la adoración a Cristo. Seguramente la Biblia nos instruye a hacer todo esto, ¿cierto? Las respuestas le impactarán. ¿Por qué piensan las personas que la Navidad es maravillosa? Esta ciertamente se sentía maravillosa para mí. Yo creía en lo que mis padres me decían. No tenía razón para dudar de ellos. Ellos simplemente me estaban enseñando lo que sus padres les habían enseñado. Jamás cuestioné el verdadero origen de la Navidad. La mayoría jamás reflexiona acerca de por qué cree lo que cree o hace lo que hace. Nosotros vivimos en un mundo lleno de costumbres, pero pocos buscan alguna vez entender su origen. Generalmente las aceptamos sin cuestionar. La mayoría de las personas básicamente hacen lo que todos los demás hacen, porque es fácil y natural. Examinemos cuidadosamente las raíces de la Navidad. Veamos por qué las personas siguen las costumbres asociadas a esta. ¿Por qué es celebrada el 25 de diciembre? ¿La celebró la Iglesia temprana del Nuevo Testamento? Este folleto está lleno de hechos históricos que, al ser puestos juntos, describen un cuadro completo. Evitemos toda suposición y aceptemos solo lo que puede ser probado. Origen pagano. En 1990, la Junta Escolar de Solon, Ohio, un suburbio de Cleveland, prohibió todas las escenificaciones de natividad y otras actividades navideñas en cualquier propiedad escolar, porque sentían que esto violaba la separación de iglesia y Estado. Fueron desafiados en la corte cuando los padres indignados se opusieron, sintiendo que la Navidad les estaba siendo robada a sus hijos y a la comunidad. La Junta perdió el caso. La ciudadanía había argumentado que la Navidad era una tradición universal que no era parte de la religión, sino que la trascendía. La Navidad fue considerada como secular, parte de prácticamente todas las culturas del mundo. La decisión de la Corte afirmó que la Navidad no tiene raíces cristianas. Sin embargo, la opinión de la Corte también hizo notar que la lectura de la Biblia y la oración sí están obviamente asociadas con el cristianismo, una admisión extraordinaria.
La corte concluyó que observar la Navidad y las escenificaciones navideñas podían permanecer porque no eran realmente parte del cristianismo ni de la religión. Sin embargo, la lectura de la Biblia y la oración, que sí son parte, debían seguir excluidas de las escuelas. Casi todos los aspectos de la observancia de la Navidad tienen sus raíces en la costumbre romana y en la religión. Considere la siguiente admisión de un gran periódico americano, The Buffalo News, 22 de noviembre de 1984. La primera referencia a la Navidad que marcó el 25 de diciembre viene del segundo siglo después del nacimiento de Jesús. Se considera, de igual manera, que las primeras celebraciones de la Navidad fueron en reacción a la Saturnalia romana, un festival de cosecha que marcaba el solsticio de invierno, el regreso del sol, y honraba a Saturno, el dios de la agricultura. La Saturnalia era un tiempo de alboroto, al cual se oponían hasta los más austeros líderes en la aún minoritaria secta cristiana. Según dice un erudito, la Navidad se desarrolló como un medio para reemplazar la adoración del sol, del inglés sun, con la adoración del hijo, del inglés son. Nota: en inglés sol se traduce sun e hijo se traduce son, ambas palabras se pronuncian igual. Para el año 529 después de Cristo, después que el cristianismo se hubiera convertido en la religión oficial del Estado en el Imperio Romano, el emperador Justiniano hizo de la Navidad una festividad cívica. La celebración de la Navidad llegó a su cúspide, algunos dirían que a sus peores momentos, en el periodo medieval, cuando se convirtió en un tiempo para consumo conspicuo y juerga incomparable. Considere estas citas de la Enciclopedia Católica, edición de 1911, bajo el título Navidad. La Navidad no estaba entre los primeros festivales de la Iglesia. La primera evidencia de esta fiesta es de Egipto. Además, las costumbres paganas que se centran alrededor de las calendas de enero, gravitan alrededor de la Navidad. Bajo el título Día Natal, Orígenes, un antiguo autor católico, admitió: en las escrituras no se registra que alguien haya guardado una fiesta u ofrecido un gran banquete en su cumpleaños. Son solo los pecadores, como Faraón y Herodes, los que hacen grandes regocijos del día en que vinieron a este mundo. Énfasis mío. La Enciclopedia Americana, edición de 1956, añade: la Navidad no era observada en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la usanza general era celebrar las muertes de las personas notables. En lugar de su nacimiento, una fiesta fue establecida en memoria de este evento, el nacimiento de Cristo, en el siglo IV. En el siglo V, la Iglesia Occidental ordenó que la fiesta fuera celebrada en el día de los ritos del nacimiento del sol y al cierre de la Saturnalia, ya que no existía conocimiento certero del día del nacimiento de Cristo. No hay lugar para error en el origen de la celebración moderna de la Navidad. Muchas fuentes adicionales podrían ser citadas y volveremos a esto más adelante. Comencemos a atar algunos otros hechos. Pasaron 300 años después de Cristo antes que la Iglesia romana celebrara la Navidad, y no fue sino hasta el siglo V que fue ordenada su observancia en todo el imperio, como un festival oficial en honor a Cristo. ¿Puede Cristo ser honrado con la Navidad? La justificación más común que alguien escuchará respecto a la Navidad es que las personas han reemplazado las antiguas costumbres e intenciones paganas al afirmar que ahora se están enfocando en Cristo. He escuchado a muchos decir que están honrando a Cristo en su observancia de la Navidad. El problema es que Dios no dice que esto sea aceptable para Él. De hecho, ordena claramente en contra de ella. Guardar la Navidad deshonra a Cristo. Él considera todo lo relacionado con la Navidad como una abominación. Pronto veremos por qué. Cristo dijo: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mateo 15:9. La Navidad no es un mandamiento de Dios, es una tradición de los hombres. Cristo continuó: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
Marcos 7:9. Cada año, alrededor del mundo, el 25 de diciembre, cientos de millones hacen justamente eso. Veremos que Dios ordena claramente, no sigáis el camino de los paganos. Pero la mayoría de las personas no temen a Dios, y Él les permite que tomen sus propias decisiones. Los seres humanos son agentes con libre albedrío, libres para obedecer o desobedecer a Dios. Pero, ¿hay de aquellos quienes ignoren la clara palabra de Dios? ¿Nació Cristo un 25 de diciembre? Cristo nació durante el otoño del año. Muchos han creído equivocadamente que nació al inicio del invierno, el 25 de diciembre. Ellos están equivocados. Era costumbre entre los judíos enviar sus ovejas a los desiertos cerca de la Pascua, a principios de la primavera, y traerlas a casa al inicio de la primera lluvia. Las primeras lluvias comenzaban a inicios o mediados del otoño. Continuando con la misma cita, durante el tiempo que estaban fuera, los pastores las vigilaban día y noche. Cuando la primera lluvia comenzó, temprano en el mes de marzo, tiempo que corresponde a parte de nuestro octubre y noviembre, comienza en algún punto de octubre, encontramos que las ovejas eran mantenidas fuera, a campo abierto, durante todo el verano. Y puesto que los pastores aún no habían llevado a sus rebaños a casa, se presume que octubre aún no había comenzado, y que, por consiguiente, nuestro Señor no nació el 25 de diciembre, cuando no había rebaños afuera en los campos. Él tampoco pudo haber nacido después de septiembre, puesto que los rebaños aún estaban en los campos por la noche. Sobre esta base, la natividad en diciembre debe ser abandonada. La alimentación de los rebaños por la noche en los campos es un hecho cronológico, vea las citas de los talmudistas en la Itfot. Lucas 2:8 explica que cuando Cristo nació, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Note que ellos estaban en el campo. Esto nunca sucedió en diciembre. Tanto Esdras 10, 9-13 como Cantares 2:11 muestran que el invierno era la temporada lluviosa y que los pastores no podían permanecer en los fríos y abiertos campos por la noche. Numerosas enciclopedias afirman claramente que Cristo no nació el 25 de diciembre. La Enciclopedia Católica confirma esto de manera directa. Con toda probabilidad, Cristo nació en otoño. Una larga explicación técnica probaría este punto. Puesto que ahora ya sabemos que el 25 de diciembre no era siquiera cercano a la fecha de nacimiento de Cristo, ¿de dónde se originó el festival asociado a esta fecha? Ahora lea esta cita bajo el título Navidad. En el mundo romano, la Saturnalia, 17 de diciembre, era un tiempo de algarabía e intercambio de regalos. El 25 de diciembre también era considerado como la fecha de nacimiento del dios iraní Mitra, el sol de la justicia. En el Año Nuevo Romano, 1 de enero, las casas eran decoradas con verdor y luces, y regalos les eran dados a los niños y a los pobres. A estas observancias se sumaban los ritos navideños germánicos y celtas, cuando las tribus teutónicas penetraron en Galo, Bretaña y Europa Central. La comida y el buen compañerismo, el tronco navideño y el bizcocho de Navidad, el verdor y los abetos, los regalos y saludos, todos conmemoraban diferentes aspectos de esta temporada festiva. Fuegos y luces, símbolos de calidez y fuego duradero, siempre han sido asociados con el festival invernal, tanto pagano como cristiano. Una cita final acerca de la selección del 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Cristo se hace necesaria. Note un artículo en La Estrella de Toronto, de diciembre de 1984, por Alan Admans, titulado Les debemos mucho a los druidas y a los holandeses. Este dice, la reforma le causó daño a la Navidad.
Para entonces, por supuesto, los astutos políticos eclesiásticos ya habían adoptado el festival pagano a la mitad del invierno como el supuesto natalicio de Jesús de Nazaret, y habían incorporado algunas otras deidades paganas para hacer más apetecible su toma de poder. El 25 de diciembre no fue seleccionado porque fuera el nacimiento de Cristo o porque fuera siquiera cercano a este. Fue seleccionado porque coincidía con el festival pagano idólatra de Saturnalia, y esta celebración debe ser examinada cuidadosamente. En cualquier caso, no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Aunque Dios ciertamente pudo haberla dado a conocer, Él eligió esconderla de los ojos del mundo. ¿Quién fue Saturno? Citas previas presentaron el tema de la Saturnalia. Estudiemos de manera cuidadosa quién fue exactamente Saturno. Considere la siguiente cita de otro gran periódico americano, The Democrat and Chronicle, Rochester, Nueva York, diciembre de 1984, el Festival Romano de Saturnalia, del 17 al 24 de diciembre, movía a los ciudadanos a decorar sus hogares con verdor y luces, y a dar regalos a los niños y a los pobres. El festival del 25 de diciembre, Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto, fue decretado por el emperador Aureliano en 274 después de Cristo, como una celebración del solsticio de invierno, y un tiempo después fue cristianizado como una fecha para celebrar el nacimiento del Hijo de Luz. El Dr. William Gotch, presidente del Museo Americano de Historia Natural, Planetario Hayden, confirmó el nombre original de la Navidad con esta cita del 18 de diciembre de 1989, en un periódico de Bedchester, Nueva York, The Reporter Dispatch. Los antiguos romanos no estaban celebrando la Navidad, sino más bien un festival pagano llamado Saturnalia. Este ocurría cada año, cerca del comienzo del invierno o en el solsticio de invierno. Este era el tiempo que el sol había tomado su curso más bajo a través del cielo y en el cual los días comenzaban a hacerse más largos, asegurando así otra temporada de crecimiento. No obstante, si muchas de las trampas de la Saturnalia parecen paralelas con lo que tantos de nosotros hacemos hoy, podemos ver de dónde tomamos las tradiciones de nuestras festividades. Y, verdaderamente, se ha sugerido que aunque Cristo no nació a finales de diciembre, los antiguos cristianos, todavía una secta ilegal en aquel tiempo, movieron la Navidad al tiempo de la Saturnalia para atraer la menor atención posible hacia sí mismos, mientras celebraban su propia festividad. La Saturnalia, por supuesto, celebraba a Saturno, el dios fuego. Saturno era el dios de la agricultura, la siembra, porque el calor del sol era requerido para permitir la siembra y el crecimiento de las cosechas. También era adorado en este festival de invierno para que regresara, él era el sol, recuerde San, y diera nuevamente calor a la tierra para que la siembra de primavera pudiera ocurrir. El planeta Saturno fue nombrado posteriormente en honor a él, porque entre todos los planetas, con sus anillos y color rojo brillante, representaba mejor al dios del fuego. Virtualmente cada civilización tiene un dios del fuego son. Los egipcios, y algunas veces los romanos, lo llamaban Vulcano. Los griegos lo llamaban Cronos, al igual que los fenicios, pero ellos también lo llamaban Saturno. Los babilonios lo llamaban Tamuz, como Nimrod, resucitado en la persona de su hijo, Moloch o Baal, como lo llamaban los druidas. Todos estos eran simplemente los diversos nombres de Nimrod. Nimrod era considerado el padre de todos los dioses babilonios. Sacrificio de niños. Note esta horrible práctica asociada con la adoración al dios del fuego, Nimrod, Saturno, Cronos, Moloch y Baal, en la siguiente cita de las dos Babilonias, de Alexander Hislop, página 231. Por increíble que parezca, los seres humanos engañados realmente creían que estaban agradando a su Dios al sacrificarles a sus propios hijos pequeños e inocentes.
Ellos creían que el fuego los purificaba del pecado original. La doctrina pagana de pasar tiempo en el purgatorio para purgar el alma de todo pecado se deriva de esta creencia. ¿Quién fue Nimrod? Debemos ver ahora más de cerca quién fue esta figura bíblica, Nimrod. Ya lo hemos visto como uno de los dioses falsos originales de la historia, pero, ¿qué más se puede aprender? Génesis 10:9 dice de Nimrod, este fue vigoroso cazador delante, en lugar, del Eterno. Él realmente trató de reemplazar a Dios. El famoso historiador judío, Josefo, registra en Antigüedades Judías importante evidencia acerca del rol de Nimrod en el mundo post-diluviano. Note, él también cambió gradualmente el gobierno a tiranía. Él, Nimrod, también dijo que se vengaría de Dios si tuviera en mente ahogar nuevamente al mundo, y que para eso edificaría una torre muy alta, que las aguas no pudieran alcanzar. Ahora la multitud estaba bien preparada para seguir la determinación de Nimrod, y para estimar como cobardía el someterse a Dios. Bajo muchos nombres, el primero y quizás el mayor rebelde de la humanidad ha sido adorado a través de la falsa religión. La antigua Israel siguió fallando sirviendo a los muchos falsos dioses que Nimrod representaba. Ezequiel 8, 13-14 registra un cuadro de las mujeres de Israel endechando a Tamuz. Este Tamuz, el dios del fuego, era considerado ser Nimrod y la etimología de la palabra misma es fascinante. Tam significa hacer perfecto y mus fuego. El significado es claro a la luz de lo que ya hemos aprendido. A propósito, en la guerra tormenta del desierto entre Irak y Kuwait, Saddam Hussein nombró a uno de sus misiles Tamuz. Él ciertamente entendía que su significado incluía fuego. Quemados a Moloch. Veamos cómo el pueblo de Dios, Israel, adoró a Baal Moloch una vez que se apartó del verdadero Dios, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación. Jeremías 32 versículo 35. Note que Dios mismo dice que tales abominaciones jamás entraron siquiera a su mente, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Eterno, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Jeremías 19:5. El versículo 6 este valle de Tofet o Hinnom con esta práctica. Jeremías 7:31 conecta a Tofet e Hinnom con el sacrificio de niños. Tofet significa el tambor. Los tambores se tocaban para ahogar los gritos de las víctimas en las llamas. En el Nuevo Testamento, el mártir Esteban fue apedreado hasta la muerte, al menos en parte, porque acusó a sus oyentes por la adoración a este ídolo malvado. Hechos 7:43. Cuando el justo rey Josías llegó al trono, como rey de Judá, destruyó los altares en el valle de Tofet, o Hinnom, el mismo valle que Cristo comparó con el fuego Gehenna en Marcos 9, 43-49, poco después de llegar al poder. Él comprendió la gran maldad de las prácticas que estaban teniendo lugar allí. Los druidas y los sacrificios humanos. Muchas personas han escuchado de los druidas. Pocos saben quiénes y qué fueron. Nos referiremos a ellos más adelante y los ataremos a otras prácticas cristianas bien conocidas. Debemos establecer primero su rol histórico en los sacrificios humanos. Julio César es la más conocida fuente de información sobre los druidas. Esto viene de la Enciclopedia Británica. Esta cita, bajo druidas, explica claramente quiénes fueron. Druidas, la clase docta entre los antiguos celtas, cuyo nombre significa conocer o encontrar el roble. Ellos parecen haber frecuentado bosques de roble y haber actuado como sacerdotes, maestros y jueces.
Los primeros registros conocidos de los druidas vienen del tercer siglo antes de Cristo. Los druidas se encargaban de los sacrificios públicos y privados, y muchos hombres jóvenes iban a ellos por instrucción. Ellos juzgaban todas las disputas públicas y privadas y decretaban la penalización. El principio doctrinal de los druidas era que el alma era inmortal. Ellos ofrecían víctimas humanas por aquellos que estaban gravemente enfermos o en peligro de muerte en batalla. Grandes imágenes de mimbre eran llenas de hombres vivos y luego quemadas. Aunque los druidas elegían a criminales de preferencia, ellos sacrificaban víctimas inocentes si era necesario. El Antiguo Testamento está lleno con la condenación de Dios para Israel por la práctica de las costumbres de las naciones que las rodeaban, y estamos reuniendo hechos importantes que revelan un cuadro estremecedor. El rol del canibalismo. Otra verdad acerca del origen de la Navidad surge de la palabra moderna caníbal. Esta práctica tiene sus raíces en una función principal de todos los sacerdotes de Baal. Mantenga en mente que la palabra hebrea para sacerdote es cana. Considere la siguiente cita de las dos Babilonias, por Alexander Heslop, página 232, en la ley mosaica era un precepto, proveniente sin duda de la fe patriarcal, de que el sacerdote debía participar de todo lo que se ofreciera como ofrenda expiatoria, Números 18, 9,10. Por consiguiente, a los sacerdotes de Nimrod o Baal se les exigía necesariamente que comieran de los sacrificios humanos, y fue así como Canabal, el sacerdote de Baal, aparece en nuestra propia lengua para designar al devorador de carne humana. La realidad de esto no puede perderse. También es verdad que la mayoría de las civilizaciones tienen una tradición que ha involucrado el canibalismo. Note esta declaración de The New York Times. ¿Cuál es el significado del canibalismo? Por R. Cagholm, el canibalismo ha fascinado y repelido prácticamente a todas las sociedades conocidas, incluyendo aquellas que se dice lo han practicado. Este mismo artículo llegó a mostrar que la mayoría de las civilizaciones también le pusieron significado divino a su práctica. Esperamos que haya sido de tu agrado esta información. Déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas sobre el origen de la Navidad? Te leemos en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Si disfrutaste de este contenido y quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal Animatufe. Aquí encontrarás más videos de interpretación bíblica, enseñanzas espirituales y aplicaciones prácticas para tu vida diaria. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares.